Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Con el paso del tiempo, la crisis explotó puertas adentro. Las herejías internas empezaron a generar conflictos en la iglesia. Los polemistas escribieron para corregir los errores que afectaban la fe. ¿Quiénes fueron? ¿Qué corrigieron? ¿Cómo discernir qué de lo que escribieron fue correcto y qué no? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí en Entre Semana. Los maniqueos también escribieron un evangelio según Tomás, que al ser teñido con la fragancia del título evangélico, corrompe las almas de la gente sencilla. Que nadie lea el evangelio según Tomás, porque no es una obra de los 12 apóstoles, sino de uno de los 3 malvados discípulos de Maní. Esas son las palabras de Cirilio de Jerusalén en su catequesis, hablando acerca de un evangelio que no aparece en la Biblia, el evangelio secreto de Tomás. Si has estado en librerías, quizás has escuchado acerca de los evangelios secretos, los que no salen, el evangelio de Judas, el evangelio de María. Que te cuentan la verdad que te ocultaron por años y años. Que trataron de esconder la verdad. Y bueno, y ir a esta época conocida como los padres de la iglesia nos permite entender un poquito de dónde salen estas cosas, ¿no? El primer episodio hablamos de los discípulos de los apóstoles, ¿no? Los llamados padres apostólicos, y que sí era, a mí me discipuló el apóstol Juan, imagínate, ¿no? Esa era tu carta de... Bueno, viste que hoy día hay algunos que a mí me da cobertura el apóstol, no sé cuánto. Sí. La mejor, la que yo, o sea... Pena que no le tomé un screenshot y le puse en un cuadro porque era lo máximo. Dijo, habiendo sido discipulado a distancia por John MacArthur y dice a través de sus podcasts. El tema que es una historia real. Sí. Mira, tanto tú, Marcelo, como yo, Alex, no reconocemos a ningún discípulo a distancia. No. Y cualquier cosa sería menos discipulado. Más bien hemos impulsado a pensamiento... A diversas herejías. Exactamente. Bueno, seguimos después hablando de estos padres conocidos como los apologistas. ¿Te acuerdas que decían, empezaron a haber acusaciones contra el cristianismo y era como, hey, quiero exaltar de que no somos lo que dicen que somos, ¿no? Sí. Y ojo, esta manera de agrupar a los padres de la iglesia. Primero, padre de la iglesia, ya dijimos, no es una manera formal de designar. Después escuché que sí, la iglesia católica reconoce unos 130 y más o menos, pero algunos de esos padres ni siquiera tenemos sus escritos. Entonces, si solamente contamos los que escribieron algo cuyos escritos todavía tenemos, claro, ya baja 120 y cacho. No, y al final, según de cuál sea la tribu del historiador que te la diga, te va a decir cuántos mete ahí. Sí. Entonces, tenemos que entender que estos son personas que fueron claves en la formación de las ideas de la iglesia en esos primeros siglos. Y lo que citamos al comienzo del Evangelio de Tomás son uno de los escritos gnósticos que empezaron a salir y personas empezaron a leerlo y como que presenta a Jesús de una manera un poco más místico, más... te voy a mostrar el conocimiento secreto. Y los padres de la iglesia empezaron a encontrar, bueno, incluso los apóstoles, ¿no? Sí. O sea, porque tenemos a primera de Juan, segunda de Juan, hablando mucho en contra de los gnósticos. Y fue un problema constante. Sí. Pero ellos tuvieron que hablar mucho en contra de esta idea. Y la idea de este grupo que se le conoce como los polemistas. Perdón, iba a decir eso. Las fechas no son exactas. No es como exactas. Que comenzamos con la era... No, o sea, es simplemente una manera de agruparlo. Es una agrupación temática. Exacto, para hablar acerca de este tema. Porque comenzamos con la sucesión apostólica, o sea, la crisis de credibilidad. ¿Cómo vamos a... ¿Quién va a seguir contando la historia? Crisis de... De sucesión. De sucesión, sí. Y después
La de credibilidad. La de credibilidad. O sea, como que frente al mundo, ¿cómo podemos hacer que nuestras ideas suenen como cuerdas y no locas y pensando que comemos carne humana y todo lo demás y que somos todos, nos llamamos todos hermanos y hay orgías incestuosas en nuestras juntas? Y como que no, ustedes no entienden. Entonces se explicó. Pero después empezó a haber crisis interna. Yo creo que habrá sido muy, primero, desalentador, después muy como un shock, porque es como que esta idea de la iglesia siempre se veía como unificada. Por ejemplo, tenemos en el libro de Hechos, cuando Judas muere, ellos instituyen a Matías para que hayan 12. Para que haya para que se unidad, mantenga, claro. Para que se mantenga esa estructura de la iglesia que sale y es la representación de Jesucristo. Una de las razones de por qué estamos haciendo esta serie, aparte de que como es nuestro podcast podemos hacer lo que queramos, es que de repente hay muchos vacíos en esta época. Ajá. Y es como que Jesús, los apóstoles, y de ahí nos saltamos a la Reforma. Sí. Ese es uno. Y dos, a veces se toma como casi palabra inspirada lo de los padres y alguien, como decíamos, estudia un poquito y te tira. Y decíamos, por ejemplo, en el episodio anterior, ante las acusaciones al cristianismo, buscando sonar no tan loco como dijiste, muchas veces se pasó la línea y se mezcló con filosofía griega. Y creo que para nosotros la reflexión es que lamentablemente la historia se sigue repitiendo. Ahora, pasa lo mismo con esto de crisis interna. ¿Por qué razón? Porque fíjate, ya en el libro de Hechos hay una crisis cuando empiezan a predicarle a no judíos. Ajá, sí. Hechos 15 te dice, aquí hay un problema. Ajá. ¿No? Y se tuvieron que juntar y es como que había menos problemas cuando éramos pocos. Ajá. Y pensábamos todos igual. Sí. Entonces digo, pasaron 2000 años y la misma problemática que tuvo la iglesia en sus orígenes es bastante similar a la que suelen pasar con las iglesias que empiezan a crecer. Ya no era como antes. Antes éramos poquitos, todos nos conocíamos, todos pensábamos exactamente lo mismo, hasta elegíamos los mismos guisados para los tacos. Y la iglesia creció, se diversificó, se volvió ya multigeneracional y hasta multiétnica, porque con el tema migratorio, estoy hablando de lo que pasó hace 2000 años y lo que sigue pasando ahora. Y no solamente eso, sino que también diferentes fuentes de aprendizaje, porque como siguiendo tu ejemplo de la iglesia pequeña, claro, todos fueron discipulados por el pastor, entonces todos tienen un mismo lineamiento. Entonces más bien la pelea es quién se apega más a lo que dice el pastor, pero después llega otro tipo que no, o sea, yo vengo de otro lado y no que a mí me enseñó tal o cual, y es como que, ¿y esto qué? Y aún en el tiempo de Pablo, o sea, él decía a los corintios, o sea, algunos dicen yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y lo mejor, yo soy de Cristo. Los más espirituales. Pero había esa problemática, y creo que al continuar, pues empezaron a haber más y más dudas o preguntas, porque quizás ¿cómo lo digo? Las cosas que para los apóstoles no eran tan importantes, quizás después de un par de generaciones eran muy importantes frente a las nuevas crisis. Claro. Es como cuando alguien bueno, con cualquier debate teológico es como que, pero esto siempre lo doy por hecho. Sí, pero mira, la palabra es así y es como que, wow, ahora tengo que prestarle atención a esta cosa que quizás nunca hubiera prestado atención, pero es porque viene una oposición. Y entonces la iglesia empieza a apelar a dos cosas, a su carácter universal, católico, su catolicidad. Y no estoy hablando de católico romano, como lo entendemos nosotros. El decir, a ver, vamos a hacer una iglesia donde vamos a tratar de mantener las mismas ideas y por eso apuntaban a la apostolicidad. O sea, nos fundamentamos en lo que los apóstoles dijeron. Entonces, era tratar de poner como, mira, esta es nuestra creencia. Por eso empiezan a surgir el concepto de los credos, ¿no? Que después vienen, bueno, está el credo apostólico que tiene raíces bastante, esa no hay, da para otro podcast, ¿no? Después vienen los concilios con algunos credos, pero son esas necesidades, esas crisis internas que empujan a la iglesia
a empezar a hacer cosas. Por ejemplo, lo hablábamos antes de grabar y antes de ir quizás a uno de los más conocidos de estos padres de la iglesia polemistas, pero el hecho de que haya surgido esta idea de canon responde a una crisis interna, porque, fíjate, empieza a haber persecución cada vez más intensa. La última persecución, que fue con Diocleciano, año 300, 310, ya no era una persecución local, sino era una persecución global, y empezaron a quemar libros sagrados. Ajá. Entonces era como, eso también genera una crisis, de hay algo que hacer. Ahora, antes de eso, estoy hablando de más, antes de eso hubo un hombre, año 140, por ahí, Marción, Ajá. y él dice, gnóstico, ya vamos a hablar de gnosticismo, y él dice, mira, los libros que deberíamos estudiar son un Evangelio de Lucas mutilado y 10 epístolas de Pablo y nada más. Y dice, el Antiguo Testamento no sirve de nada y nada más. Y eso como que generó tanto impacto Marción que como que se empezaron a mirar y dijeron, uy, hay algo que hacer. ¿Por qué lo menciono? Porque la crisis ya no solamente fue una cuestión externa, sino empezó a haber crisis interna. Claro, se habían muerto los apóstoles. Bueno, pero tenemos a los discípulos de los apóstoles, pero también se murieron. Entonces ya es la probabilidad de corrupción después de 3 generaciones Sí, porque aumenta. ya no había quien podías ir y decir, oye, tengo esta duda. No, bueno, yo cuando estaba con Juan, él me decía tal cosa. Perfecto. Ya no, eso no se podía hacer. Ajá. Entonces empezó a haber también, como dijimos, esa manera apologética de tratar el Evangelio, de decir, pues mira, Platón, Aristóteles, todo, o sea, es la misma sabiduría, Claro. la sabiduría de Cristo. Y hasta, como dijimos, o sea, hasta cierto punto sí, pero no. O sea, hay una clara distinción. Claro. Y ahí es donde creo que se empieza a abrir la puerta a un par de problemas. Pero antes de hablar de Marción, ok, ayúdame, porque yo me gusta la historia, por lo mismo de ser pastor, entiendo muy bien la historia de cuando estaba Cristo, Ajá. el tiempo de Hechos. Hay un medio vacío antes, pero eso lo tratamos con esto de 400 años de ruido. De ruido. Hicimos esa serie. Pero después, la verdad, mentalmente hay un vacío que después yo sé que en 600 más o menos aparece Mahoma. Y después la Edad Media y después están los reyes en Francia y etcétera, etcétera, etcétera. Y después los aparece reformadores. la reforma. Pero ayúdame a entender esos primeros 2 o 3 siglos. ¿Qué estaba sucediendo al mundo mayor? Bueno, acuérdate que el Imperio Romano más o menos alcanza su máxima extensión, que años 110, 115, 120, si no me equivoco, 117. Hay una, fíjate, muy interesante, uno lo ve en el libro de Hechos. La iglesia empieza en Jerusalén. Lo que comenzó en Jerusalén se expandió desde Roma. Jerusalén no fue una iglesia que expandió sus fronteras. En realidad lo hizo Antioquía. Ajá. Y desde ahí Pablo toma base para empezar viajes misioneros, pero donde el cristianismo explota es desde Roma. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso nos explica mucho cómo empezó a darse el cristianismo en los años que siguieron. Fue una especie, como diríamos, una religión cosmopolita, fue de ciudades. No eran creencias del campo. ¿Por qué? Porque desde Roma se empieza a expandir. Claro. Hablábamos antes de grabar de este hombre que no me acuerdo el nombre ahora, pero decía, las carreteras romanas fueron un vehículo ideal para la expansión del Evangelio. Esto de que todos los caminos llegan a Roma y la iglesia en Hechos termina en Roma. Entonces, desde Roma, la capital del mundo, se empieza a expandir. Pero uno nunca debe dejar de considerar que al expandirse desde Roma, tiene un contexto. Están en Roma. Claro. Hay paganismo por todas partes, hay ideas por todas partes. Decían que Roma era el lugar donde todas las ideas eran aceptadas y valoradas como tal. No importa, tú dale. Entonces es inevitable que haya habido mucha distorsión en esa expansión del Evangelio. Eso sería un poquito en cuanto a político. Y hay un elemento. O sea, a ver, si la expansión máxima
del Imperio Romano, como Ajá, dijiste, 117, 120. Ajá. Entonces, en la época, digamos, a ver, ¿cuándo muere Juan? Más o menos en 80. Ajá, después de 90, Cristo. 80, 90. 90, El 95, algunos templo dicen. se destruye 70. 70. Entonces, hay judíos esparcidos por todo el mundo. Ujú. Ya no tienen templo. El mismo judaísmo está como que tratando de reconfigurarse. Ajá. Tenemos una expansión del Imperio Romano. Ellos sienten que son invencibles. Ahora que son imperio ya no tienen Ajá. esas peleas internas que el Senado, que no sé, Sí. no, es lo que dice el emperador y punto. Empiezan a encontrar su máximo y eso ahí es donde empiezan a moverse los cristianos, Claro. ¿no? En ese contexto. Pero dijiste algo interesante. La iglesia que aparece en el libro o la iglesia del Nuevo Testamento es altamente judía. Ajá. La iglesia para el año 150 después de Cristo ya no tiene tanto peso judío. Lo mencionábamos en el episodio anterior, en la epístola a los romanos, y cuando Pablo habla de los débiles, se refiere a los judíos, a los cristianos de extracción judía, y eran cada vez menos en proporción. Esto estamos hablando del año 60, ya para el año 150, ya como que inclusive, y no tenemos tiempo para mencionarlo, pero la herejía ebionista vendría a ser como la herejía judaizante dentro de los cristianos, pero ya no es igual que la iglesia del Nuevo Testamento, donde la herejía mayor tenía que ver con legalistas judíos. Claro. Para el año 150, para el año 200, casi ni se mencionan judíos. Es cierto. Quizá la destrucción del templo Claro. obviamente hizo un gran impacto porque también si un montón de judíos llegaban cada año al templo a adorar, pues entonces eso hacía que había constantemente Ajá. un flujo adentro y afuera de judíos, y eso permitía también de que el evangelio, que el motor, digamos, Ajá. del evangelio tenga su centro en Jerusalén. Sí. O sea, es lo que sucede en Hechos 2. Claro. O sea, llegan de todas partes del mundo, Ajá. se predica y ellos regresan. Y Pero se al expande. destruirse el templo, Ya no hay punto de referencia. Exacto. Y por eso Roma se transforma con los años en el punto de referencia. Ahora hay un segundo elemento. En los primeros años, lo veíamos en el episodio anterior, el cristianismo o la secta del camino era una secta judía. Ajá. Era una facción dentro del judaísmo. Estos judíos con sus ideas locas. Pero cuando empieza a crecer, y ya después cuando llega el año 311, 312 con el edicto de tolerancia de Constantino, ya esos creyentes ya no tienen una identidad judía. Y ellos no se quieren ver a sí mismos como una secta dentro del judaísmo. Ellos más bien son la culminación o más que el cumplimiento en Cristo de todo el Antiguo Testamento, pero esto no es judaísmo 2.0. Ajá. Entonces, aún espiritualmente, doctrinalmente, cambia. Por eso a esta época hay tanto desarrollo doctrinal. Porque, oye, pero entonces, si Jesús dicen que fue Dios, entonces que hay dos dioses. Claro, para creyentes de extracción judía, eso no les entraba, que sí, que no. Entonces afirmaban, y todas las herejías Sí. cristológicas que existieron en esa donde época. quizás antes uno podía apelar al pensamiento judío, que Ajá. dice, no, o sea, Sí, mira, hay. bueno, no había rabinos, pero los fariseos, o lo que sea, ellos han estudiado los esenios, hablan acerca de esto. De que Lo hablamos el en nombre, Sobrenatural. Sí. Pero sonaba muy a Jesús. Sí, y eso podría dar ese contexto, pero al no tener eso, al destruirse Claro. también el templo, centro de conocimiento judío, ¿de dónde van a sacar las respuestas a las preguntas filosóficas si no es con la tradición judía? Pues lo van a sacar de sus propias raíces, del gnosticismo. Entonces, o sea, es interesante que Marción, mencionaste, él como que agarra esta idea gnóstica del demiurgo, Claro. de que hay un Dios malo que sujetó a la creación a sus caprichos, pero el Dios verdadero, uno tiene que trascender al demiurgo y entonces encontrarse con el Dios verdadero. Entonces él comienza como una idea de que, claro, el Dios verdadero que no se puede conocer, se dio a conocer por medio de Cristo. Y el demiurgo, el Dios malo, caprichoso, es Jehová, Claro. del Antiguo Testamento. Ajá.
Entonces, nada con el Antiguo Testamento. Exacto. Entonces, ahí es donde se le hizo muy fácil quitar a un lado, dejar a un lado el Antiguo Testamento y decir, no, Cristo, porque él hasta representa a otro Dios. Es otra cosa. Entonces, ahí es donde empiezan ciertas tensiones entre cuánto de continuidad, cuánto de discontinuidad tiene que haber. Y en esto de los polemistas, a mí me llama mucho la atención esta época, porque lo que me gusta de estos padres de la iglesia es que se hicieron cargo de la problemática interna. O sea, dijeron, hay ideas que no están bien. El tema es con cuáles ideas atacar y cuáles no. ¿Viste? Principalmente hay varios polemistas, pero quiero mencionar dos. Uno es Ireneo de León y el otro es Cipriano. Okay. Ahora, porque partamos por Cipriano. Cipriano, él va en contra de lo que se conoce como novacianismo, que tenía que ver con a quién se aceptaba de vuelta después de haber negado la fe. Claro, está la iglesia siendo perseguida, ¿no? O sea, Alex, nos están persiguiendo. De repente, Alex, qué sé yo, niega a Jesús o quemamos tu casa y tu familia. Sí, no, pum, perfecto. Y yo lo niego a Jesús, pero llega el domingo arrepentido a la iglesia, ahí en Miguel Hidalgo 62, y Alex dice, hey, hermanos míos, y te miran feo. Hey, brother, ¿cómo que hermano mío? Si negaste la fe. Sí, pero fue un momento de debilidad, o sea, me estaban persiguiendo. Sí. Entonces, la tensión era quién era de vuelta recibido o no. Y es loco porque uno diría, ay, debería haber con gracia haber extendido a todos, pero es ponerte en los zapatos de ese momento y decir, o sea, Alex, te tenemos que recibir a ti cuando al hermano Juan murió y no tuvo ningún problema en decir yo no voy a negar a Jesús y a ti como si nada, o sea, es como que generó mucha tensión. Sí. Y estos polemistas, o sea, Cipriano hablaba mucho en el tiempo de que él decía que el perdón debía dejársele solo a Dios. Si Dios te perdona o no, eso es problema de Dios, pero como iglesia no te podemos aceptar. Bueno, eso creo que también fue... Es que yo vuelvo a este concepto. Nosotros hoy, 2024, estamos sumamente acostumbrados a mantener esta idea de que hay personas con el cual, o sea, reconocemos de que son hermanos en la fe, de que les veremos en el cielo, pero no compartimos nada con ellos, de que tienen ideas incorrectas, pero no heréticas, no son autoridad, pero sí hay una cierta hermandad, pero ellos van a vivir en su propio rincón. Sí. O sea, eso lo hemos como... Lo absorbimos como una creencia, pues, ok, se entiende. Y lo interesante, volviendo a este Novacio, era que no era, porque Novacio el que decía, no hay que darles, o sea, no, era muy estricto. Pero el punto no era tanto la rigidez de su disciplina, sino su discusión era, ¿tiene la iglesia la autoridad para absolver pecados o no? Y está muy loco meterse en ese cuento, porque es súper fácil. ¿Quién fue declarado hereje? Novaciano. Ah, listo. Entonces el otro tenía verdad. Ok, perfecto. Pero veamos qué decía el que fue condenado como hereje. La iglesia, una cosa es la comunión y otra cosa es el perdón de pecados. ¿Quién perdona? ¿La iglesia? ¿Dios? Bueno, hay tensión ahí. No dijo Jesús... lo que ates en el cielo. Lo que ates en el cielo. Pero también habla de perdón, ¿no? O sea, lo que al que tú perdones, yo perdonaré. Sí, algo así, ¿no? Pues, estamos citando. Sí, eso es fácil por citar de memoria. Tengo entendido de que Jesús dijo en algún momento algo acerca de perdón y se podría tomar como que se otorga esa función a la iglesia. Y creo que cuando uno simplemente toma la Juan iglesia... 20:23. A quienes perdonéis los pecados les son perdonados, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. ¿Y a quién está hablando? A los apóstoles, a Pedro, Juan 20. A Pedro como el representante de la iglesia.
bueno, o sea, digo, esto quizás dentro del concepto de una iglesia unida, católica, uno lo puede tomar sin controversia. Hoy nosotros leemos eso y nos causa ruido porque decimos, a ver, ¿a quién? O sea, porque los católicos tienen los protestantes como en perpetuo pecado porque se apartaron de la iglesia verdadera. Entonces, nosotros estamos en pecado porque no estamos respetando lo que dice la Escritura. Nosotros vemos eso y decimos, bueno, no es tan así, anda a ver lo que dijo, lo que quiso decir. Pero en una época, 200 años después de Cristo, era, o sea, no era loco decir, pues sí, la iglesia unida perdona pecados. Punto. El tema es que... Porque no hay otra iglesia fuera de esa institución. Ahora, ¿qué sucede? Yo cito eso pensando en por qué estamos haciendo esa serie. Mira lo que dijo Cipriano. Claro, pero se tomó con los siglos que pasaron, dándole a la iglesia una autoridad cuando la iglesia se vuelve imperial y después se vuelve, entre comillas, el sistema que reemplaza al imperio romano que desaparece. Claro, toman las palabras que decía Cipriano y decían, no hay salvación fuera de la iglesia. Y después... Y yo pongo las reglas como iglesia. Acelera 1200 años. Tienes los estados papales en Italia, donde el papa tiene un ejército, va al ejército contra Milán y declara de que ya no se les va a dar bautismo ni confesión. Entonces, básicamente, como táctica de guerra, los estados papales están usando el poder, entre comillas, de la iglesia para perdonar pecados como una herramienta de guerra. O sea, básicamente para decir, ustedes se van al infierno porque se opusieron a nuestros ejércitos. Entonces, o sea, quizás esto era simplemente un tema filosófico en los primeros años, pero después, como tú dices, la iglesia se vuelve quizás cada vez más militante, más imperial, y uno dice, ok, bueno, entonces, ¿quién está offside? ¿Quién no? ¿Cómo puedo saber esa seguridad de salvación? Porque si yo sostengo de que la institución de la iglesia puede absolver o retener mis pecados, entonces yo debo de ponerme a cuentas con la iglesia, con las autoridades de la iglesia, porque no me voy al infierno. Claro, entonces ya la persona de Dios casi va quedando de lado. Y por eso es necesario hablar un poquito de estos temas, porque como tú decías, o sea, llego hasta Hechos y los apóstoles y de repente se hace ¿cómo se llama? Una nebulosa. Y creo que ir entendiendo un poquito cómo se fueron dando ciertas cosas ayuda. Y el otro que quería mencionar era Ireneo de León. Y uno dice, León, Francia, sí. ¿Y qué hacían allá? Padres de la iglesia. Es interesante porque Ireneo es discípulo de Policarpo de Esmirna. De hecho, Ireneo era de Esmirna. O sea, diríamos, yo fui nieto espiritual, diría Ireneo, del apóstol Juan. O sea, está el apóstol Juan, Policarpo, uno de sus discípulos. Esmirna aparece es una de las cartas de Apocalipsis. de Apocalipsis. Turquía, ¿no? Turquía, Grecia. Sí, esa zona. Sí. Y son muchos los... O sea, lo que se cree es que Policarpo envió a Ireneo en un afán misionero a la Galia, ¿no? Actual Francia. Y está en la zona de Lyon, expandiendo el evangelio. Pero él es muy interesante porque de él sí se mantuvieron, hay 2 libros contra las herejías, ese es uno, que tiene a su vez 5 partes, y es específicamente contra el gnosticismo. El tipo fue durísimo, y creo que es bueno hablar de eso ahora. Y el otro libro se llama La demostración de la predicación apostólica. Y es muy interesante ese libro, porque es uno de los primeros intentos de hacer teología bíblica, como dice Bible Project, mostrar la historia unificada que apunta a Cristo. No estoy siendo anacrónico, no estoy diciendo que Ireneo vio esos videos, pero es interesante que hay un deseo de mostrar, porque hemos hablado en varios episodios de gnosticismo, y estoy de acuerdo con ¿cómo se llama? Con nuestro padre espiritual, N.T. Wright, que el cristianismo actual está, pero demasiado influido por el gnosticismo.
lo que tú dijiste recién, esa gnosis, ¿no? Ese como conocimiento de algunos elegidos. Hay muchas características gnósticas que mantenemos hasta el día de hoy. Los gnósticos tenían sus elegidos. Entonces, si hablaban los tipos que tenían ese conocimiento único, de ahí se bajaba para verdad. Y yo hoy, lo digo tratando de no caer en el mismo error, ¿ok? Pero es como, lo dijo fulanito de tal, tiene que ser verdad. Sí. Y cero pensamiento crítico, lo dijo tal. Y creo que además el gnosticismo empieza, florece en los rinconcitos, en los lugares donde quizás hay ideas que quizás en la escritura no se desarrolló muy bien y quizás, creo, no se desarrolló porque no era al final muy importante. Pero el gnosticismo empieza a acumularse en lugares donde es como que, bueno, pero ¿cuándo cayó Adán? ¿Cuándo decidió o cuándo comió? ¿Y cuándo entró la naturaleza pecaminosa? Claro. ¿Cuándo creyó y comió y después fue juzgado? ¿O cuándo fue echado del jardín? ¿O cuándo nació? Entonces, todas esas ideas, quizás donde la Biblia no habla mucho, empezaron a ver una proliferación de ideas y como no tenían tal vez ese acceso a esa herencia judía a causa de no tener el templo, no poder preguntar al sabio, al sacerdote que tenía todo ese acceso, pues los sabios que tenían, Justino Mártir, por ejemplo, que él comienza como filósofo griego, encuentra a Cristo. Entonces, su marco mental pues están los filósofos griegos, llega Cristo y él es la culminación de toda sabiduría griega. Entonces, ¿dónde respondo esas preguntas si no lo encuentro en la escritura? Pues vamos a empezar a ver cuestiones de filosofía griega. La idea de la voluntad de Dios. La Biblia no habla acerca de una soberanía como de títere, como que todo fue predestinado, pero los griegos sí hablaban muchísimo de eso. Claro. Estás diciendo que los que creen, ¿no? No, estoy diciendo que son debates que no son tan judías. No. Porque los judíos como que no les interesaba mucho. Era como que, mira, Dios da la oportunidad, Dios maneja la historia, Él es soberano, pero Él no... No estamos yendo por las ramas, pero me encanta. Fíjate que en la sabiduría judía, la respuesta al problema del mal es un libro lleno de preguntas y cuestionamientos, donde el que debería tener las respuestas pone preguntas y no respuestas. Entonces apela a un elemento, aunque no entiendo todo, aunque no tengo todas las respuestas, aunque no encuentro la explicación para este problema, puedo seguir confiando en Dios. Ese es el libro de Job. Job, sí. Habacuc también. Claro. Aunque la higuera no florezca. Aunque no entiendo todo, aunque las cosas no estén bien, aunque en mi mente no es compatible lo que estoy observando, puedo seguir creyendo en un Dios que es bueno. El problema es cuando empezamos a meternos en esta época con esa mezcla y queremos explicar lo que nunca en el Antiguo Testamento se tuvo una explicación, porque la sabiduría judía no buscaba eso. Partía por la premisa de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Confía en Dios. Él es bueno. Aunque no lo entiendas, confía en Él. No fue el mensaje de los profetas. Confíen en Dios, vayan a Babilonia. Pero ¿cómo? Sí, y todo lo que hemos hablado de esa época. Entonces, sí cuadra mucho. Pero el gnosticismo busca el conocimiento secreto. Claro. El gnosticismo se quiere meter ahí a esas preguntas. Del por qué, de cómo funciona, de cómo es, de cuándo sucedió exactamente. A ver, explícame. Y eso, entonces, con personas que tenían ese trasfondo judío, esas preguntas empiezan a tener peso. Ahora, podemos meternos un poquito más con gnosticismo. Quiero leer una cita de Justo González, de su libro de la historia del cristianismo. Es muy buen libro, ojo. Y no le llego ni los talones a este hombre.
pero no estoy de acuerdo con esto. Dice, de todas las diversas interpretaciones del cristianismo que aparecieron en el siglo II, ninguna fue tan peligrosamente ni estuvo tan a punto de triunfar como el gnosticismo. O sea, él mismo reconoce, creo, ¿a qué me refiero? ¿Con quién no estoy de acuerdo? En que creo que eso de que estuvo a punto de triunfar hace que sea el gran impacto hasta ahora. O sea, gnosticismo no fue un problema solamente del siglo II. Las ideas gnósticas hasta el día de hoy permanecen. ¿Por qué? Porque acuérdate que lo hemos hablado, pero lo repasamos y hay algunos que se han sumado. El gnosticismo como tal no hay una cabeza, no hay un hereje gnóstico, que eran varios, era un movimiento, era amorfo. Y todo este conocimiento secreto, sumado a que el gnosticismo veía que todo lo material era malo. Ellos literalmente hablaban, lo leo así, dice, los gnósticos dicen que lo que sucedió fue que la sofía o la sabiduría, ese ser espiritual, quiso producir algo por sí sola y el resultado fue un aborto. Eso es nuestro mundo, un aborto del espíritu y no una creación de Dios. Todo esto está mal. ¿Hasta cuándo? O sea, un pesimismo, y donde la búsqueda es salir de todo este mundo destruido, el cuerpo malo. Todo el problema mío es este cuerpo. Y dime que acaso no hay mucho de eso en nuestro cristianismo actual. Y creo que esa es la crítica que hace N.T. Wright, de decir que el gnosticismo trascendió a nuestros tiempos hasta el día de hoy. A punto de crear un tipo de escapismo religioso o espiritual, donde decimos, yo cuando me muero me voy al cielo y ya ahí todo todo va a ser espiritual y todo va a ser diferente, y yo ya este mundo corrupto ya no tendré que lidiar con esto. Escapismo, división. Yo creo que la división entre secular y santo tiene sus raíces en el gnosticismo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con lo material, como no es santo, déjalo para lo secular. No tiene nada que ver con el mundo espiritual. Entonces, todo este concepto de división entre secular y espiritual o santo, yo creo que tiene sus raíces gnósticas. Porque los gnósticos decían, hey, lo importante es lo espiritual. Y eso tiene que ver con los dioses. Y cuando se mete al cristianismo, empieza a generar esas distorsiones. Y por eso es interesante cuando uno lee los escritos de Ireneo, él habla mucho de la importancia de la encarnación. Es que fue la encarnación, no solo, o sea, la encarnación, Ireneo dice, no fue a causa del pecado. Y es muy interesante eso, porque yo sé que ya me meto y estamos medios densos, pero dame 30 segundos. ¿Por qué Dios se hizo hombre? La respuesta general, no necesariamente equivocada, pero incompleta, es, por nuestros pecados. Ireneo dice, no. Imagínate, Ireneo, del año 200 y algo, dice, Jesús se encarnó porque era el deseo de Dios de que Jesús fuese el punto de encuentro entre Dios y el ser humano. O sea, parte de la encarnación tiene que ver con el pecado, pero no es a causa solo del pecado. Es muy antropológico. O sea, Dios se hizo hombre porque por la culpa de mi pecado, para que me pueda salvar a mí. No, él se hizo hombre. La encarnación ese es como el clímax de la historia. Vino Dios, Juan 1:14, a acampar con el hombre. Y Ireneo promueve eso. O sea, dice, hey, es Dios que está en sandalias entre nosotros. Y eso le da un lugar o una comprensión que dice Pablo, grande es este misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. O sea, eso rompe la cabeza de cualquier estructura de ese tiempo. Y para nosotros hoy, 2000 años después, como que nos escandalizamos con un Jesús muy humano. Y ahí están The Chosen no es bíblica, porque, espérame, claro que no es bíblica, porque es una interpretación artística, pero nos escandaliza y nos choca ver a un Jesús tan humano. O sea, como que no da. Y por eso algunos genera, wow, qué increíble, y se enamoran de Jesús ¿por qué les da una perspectiva nueva? Porque quizás la que tenían era alguien lejano, que no se metía con los hombres, y eso es puro gnosticismo. Claro. Y a los que les molesta, siguen pensando esa dualidad. Entonces, sí es importante estudiar un poquito cómo estos padres de la iglesia desde el inicio atacaron esto, porque distorsionaba cosas elementales, no solamente de la doctrina, sino de la práctica.
Si yo asumo esto como verdad, el gnosticismo, entonces, ¿sabes qué? Hay dos. O voy por la vida haciendo, ¿cómo se llama esto? Que por mi culpa, ascetismo, sí. ¿no? O, ¿sabes qué? Como el cuerpo es malo y lo importante es el espíritu, dale que va. Entonces, sí nos permite entender un poquito qué sucedió. ¿Por qué escribió eso, Ireneo? ¿En qué sentido? O sea, en cuanto al el propósito, que no, o sea, no menciona el pecado necesariamente, sino que está hablando acerca de... Lo menciona. No es que él dice... O sea, estaba haciendo contra alguna idea. Al gnosticismo, claro. Ok. Porque ¿Qué es lo que decía el gnosticismo? Jesús jamás va a venir o sea, Dios no va a venir jamás en carne porque el cuerpo es malo. Sí. Entonces él decía la encarnación como tal, el hecho de que Dios se haya encarnado, ese es el punto crucial de esto. Porque derriba esta idea de que el cuerpo es malo, de que la materia es mala, de que el mundo es malo, derriba las ideas de escapismo y todo eso. Entonces, Ireneo dice, Jesús se encarnó no solo a causa del pecado. Se encarnó porque es la forma en que nosotros podemos conocer al Dios, el Dios no conocido, al Dios que es espíritu. Nosotros somos personas en cuerpo. Entonces, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos en Jesús. Sí. Y eso tiene un valor enorme. Bueno, Ireneo también habla acerca de María, ¿no? Dice, yerran quienes afirman que él nada recibió de la Virgen. De otro modo, habría sido inútil su descenso a María. ¿Para qué descendía a ella si nada había de tomar de ella? Entonces, Ireneo fue uno de los primeros maristas. Claro. Bueno, ahí te va. Yo sé que se ha hecho denso, pero si yo tomo esto fuera de contexto, digo, ¿ves? Y empiezo a dudar de mi fe y listo, me deconstruyo cristiano y ahora vuelvo a mis raíces católicas, apostólicas, romanas. Lo cual, ojo, quiero somos más familiares de lo que... O sea, a veces yo digo estas cosas y digo, wow, me pongo en contra de todos. Dígalo. Pero yo creo que el catolicismo pensante es... o sea, a ver, porque también el protestante también tiene su tradicionalismo que acepta las cosas sin pensar, ¿no? Yo prefiero mucho más un católico pensante que un protestante... así que hacen las cosas porque sí. Hay una riqueza, hay una riqueza de pensamiento, aún en las tradiciones. Estoy escuchando este libro de When the Church Was Young por un católico. Y justamente él saca esta frase de Ireneo y todo para decir, ¿ves? Aquí podemos ver cómo adoraban a María. Pero él hace un buen trabajo como historiador y él traza, por ejemplo, la seña de la cruz y habla acerca de que la seña de la cruz es una manera de poder afirmar lo que tú crees. Y no es esa manera como pagana de que lo hago para que sea un amuleto de buena suerte, sino que lo hago para afirmar qué es lo que creo y qué es lo que me protege. Claro. O sea, me protege la cruz y la obra de Cristo. Y creo que cuando uno piensa en estas cosas y en las tradiciones y todo eso, o sea, uno empieza a apreciar. Sí, por supuesto. El problema, creo, es cuando se distorsiona lo que dicen, lo que afirman, y lo tomo para ahora traerlo y defenderlo. Y defenderlo. Entonces, cuando uno va hace tiempo, ¿por qué muchos de los padres de la iglesia tuvieron lo que le llaman los historiadores una mariología? Ajá. Porque María, y hubo toda una cuestión en redes sociales hace algunos meses atrás de María la Madre de Dios y el prototocos y el teotocos y que se atacaron porque me mandaron, ¿qué piensas de este video? Yo decía, atacaban a ¿cómo se llama? No me acuerdo qué pastor famoso, ya me voy a acordar. Pero volviendo al tema ¿por qué tenían que hablar de María? Por una sencilla razón. Una de las doctrinas que más se atacaba era la humanidad de Jesús. ¿Qué evidencia fundamental se podía mostrar de la humanidad de Jesús?
que Jesús no fue un fantasma que apareció en medio de la nada, que esa era la idea del docetismo, que era de palabra doqueo, que era como una aparición y, de repente aquí, ¡fup!, apareció. Ahora, hay otra teoría, ¿no? La de como adopción. Como que Jesús como que era un Jesús tipo era un ser común y humano, corriente, claro, y después, fue, cuando ajá. fue bautizado, ahí, ¡pum!, ahí se Ajá. volvió, cuando Jesús se volvió Cristo. Una cosa así. ¿No? Pero, ¿cuál entonces vendría a ser la mayor evidencia de su humanidad? Es que él nació, pero no nació como nacía cualquier persona humana. Y eso es lo que envuelve el misterio de la encarnación. Y Lucas lo explica. María se pregunta, ¿cómo va a ser? Tú tranquila, María. El santo ser, lo santo, viene, el Espíritu Santo lo protegerá. Yo creo que de ahí se ha construido mucho. Sí. De ahí, bueno, pues que María entonces tendría que haber sido siempre virgen, siempre, o sea, sin pecado concebida, y si fue sin pecado concebida, tendría que ascender al cielo, pero esas son doctrinas que aparecieron. 1800. La ascensión de María en 1850. Entonces, pero de que María fue la manera en mostrar la humanidad de Jesús, Claro. de que Jesús no, voy a decir una estupidez, ¿no? No salió de un repollo, no apareció del cielo, no fue un fantasma, no salió del éter, nació de una mujer. Por lo tanto, claro que hubo una intervención humana. Claro. Algo recibió de María. Sí. Por supuesto. Y si vamos a Perdón, seguir Jesús con- no es un extraterrestre, Sí, ¿entiendes? correcto. O sea, si podríamos hacer una prueba de ADN de Jesús, se Claro. podría decir, tienes ADN de María. De María. O sea, sale, tú eres la madre, ¿no? Entonces, eso elimina el concepto de fantasma, Ajá. el concepto de adopción. De adopción. O sea, María tuvo en su vientre a Dios. Es la madre Claro, de Dios en el sentido de que o sea, la deidad vino y se encarnó de tal forma y tan humana de que fue hijo de María. Claro. Punto. Y tan divina que era Dios. Ajá. Entonces, en aquel tiempo, en el credo del concilio de Nicea, el credo niciano, María, Madre de Dios. Claro, Theotokos. Ajá. ¿Cómo entonces en el anticatolicismo actual no era Madre de Dios? Entonces los que saben un poquito más de historia le dicen, ves, tú estás cometiendo el error, creo que nestoriano, no sé qué es. Ajá. Pero que hay que ir al contexto. Sí. Y por eso es importante entenderlo para saber por qué razón hacían ciertos énfasis. Ajá. ¿Viste? Lo dijiste antes de grabar o fue en la grabación y ya tenemos que ir terminando esta grabación porque nuestros auspiciadores ya nos están cortando. Hablar de los años 90, de ver las iglesias como empresas, Ajá. Todos los entendían porque ese era el boom. Sí, claro. Cayó el muro de Berlín, Claro, ya hay cambios, la democracia se estaba esparciendo por todo el mundo. Entonces sí, las iglesias pues se sumaban a eso y eso era el boom del tiempo. Pero ya después, ahora estamos viviendo otra realidad. Sí. Entonces quizás lo que antes pegaba no pegaba tanto, lo que antes se daba por hecho Ya quizás no no es tan por hecho. Y yo creo que habían conceptos que andaban flotando en aquel entonces. Esa idea de que, bueno, por ejemplo, yo sé que me voy a saltar magistralmente varios siglos, pero Sáltese todo lo que se tenga que saltar. Agustín lamentaba mucho la caída de importancia de Roma. Claro. Porque él veía a Roma como la ciudad santa. Y al ver que cayó, se tiene que escribir la ciudad de Dios para hablar de... Pero bueno, creo que Agustín no va a entrar en esta Sí, serie porque no. tendríamos que hacer los mitos de Agustín. Una cosa así. Mitos y A verdades. mí me gustaría sobre hacer una serie de los concilios. Agustín. Esa va Entonces así posteriori. podemos seguir con, Me parece, con esta... me parece. La historia del mundo según Alex Marcelo. Desinfórmate con Alex Marcelo, aquí en este podcast de pseudohistoria. Pero hay una reflexión que me gustaría hacer cerrando en cuanto a los polemistas, porque los polemistas atacaron herejías. En un libro que hemos usado, Breve Historia de la Iglesia Cristiana, de Howard Voss, mira lo que él reflexiona. Muy buen libro. Totalmente recomendado, Es solo dificilísimo de encontrar. Muy difícil. En el bajo mundo está muy difícil de encontrar, pero mira lo que él dice. Dice,
al estudiar grupos que fueron tachados de heréticos, se debe ser muy cuidadoso. Frecuentemente la única información disponible acerca de ellos que sigue existiendo es la producida por sus enemigos. Los oponentes generalmente intentaban presentarlos bajo la peor luz posible. Por ello es necesario preguntarse qué tipo de debilidad intentarían sus enemigos exagerar y tratar de encontrar maneras de evaluar las fuentes de manera ecuánime. El mismo tipo de precaución debería presidir al tratar con todas las posiciones minoritarias en la historia de la Iglesia. Para mí es clave, fíjate. ¿Por qué? Porque se ve la historia, a ver cuál fue la posición mayoritaria en ese tiempo. Entonces ellos tenían toda la razón y los minoritarios todos equivocados. Ajá. Todo lo bueno es de los que tuvieron razón, todo lo malo es de los que no tuvieron razón, o los minoritarios. Y dice, sea que se trate de los perseguidos por la Inquisición medieval, de los anabaptistas perseguidos por los grandes reformadores. Estudiamos algo de eso en algún momento. O sea, mira, pero los anabaptistas fueron condenados por los grandes reformadores. Sí. Entonces, que todo lo que hicieron y dijeron estaba mal. Pero no. Estos y muchos otros han sido terriblemente distorsionados por los que intentaban defender posiciones bajo fuertes ataques. Para mí, la reflexión de esta época de los polemistas es: tenemos que pararnos con firmeza ante herejías. ¿Y qué son herejías? Aquellas cosas que van en contra de los principios esenciales, que son tan pocos que entran en una mano. Por eso tuvimos la serie de El ombligo de Adán. Ajá. El otro día un amigo me dijo, no hombre, ya sé que no te voy a invitar a predicar a mi iglesia. Pero es que no son herejías. O sea, herejía sería decir Dios no es creador. Eso sería una herejía. Y ahí tenemos que pararnos con vehemencia, decir, no, Dios es un Dios creador. La Biblia nos explica eso. Después la forma, la manera, la literalidad de los días o no, esa es una conversación divertida. Sí. El retorno de Jesús es un principio. Y alguien que diga, ¿sabes qué? Jesús no va a volver. Es más, ¿cuántos años han pasado? Y no, eso es lo que se burlaba en Segunda de Pedro. Claro. Ahí tenemos que pararnos con firmeza. Pero qué triste es que se ha tildado de herejes a los que simplemente piensan que no va a haber una tribulación, o los que sí, o a la mitad, o tú como decías que conquistaremos otros planetas. O sea, esa es una conversación divertida. Claro. ¿Ves? Pero creo que mantener ese espíritu, vamos a pararnos con firmeza contra aquellas cosas que van contra los principios fundamentales. El problema es que a veces hemos hecho de mis preferencias esos principios y trato de hereje a cualquiera que piensa distinto de mí. Y eso no solamente ha destruido la iglesia, sino que la crisis interna ha hecho que se venga abajo, ¿entiendes? Sí, aunque sin embargo, yo me pongo, difícil de hacer, pero me pongo en los zapatos de Irineo, de Orígenes, de esas personas que vivieron en esos primeros siglos. Y me imagino la profunda desilusión que habrá existido al estar teniendo que pelear en contra de cosas puertas adentro. Claro. O sea, porque por lo menos los apologistas podían escribir y decir, mira, estamos haciendo frente al paganismo, estamos haciendo frente a estas distorsiones puertas afuera y estamos bien parados. Pero los polemistas tenían que luchar con sus hermanos o con quienes llamaban sus hermanos. Y incluso tenerles como herejes y causar difícil. Divisiones. Wow. Y que, por ejemplo, Hipólito de Roma, él, más o menos, a ver, las fechas también, eso de los siglos. Primer siglo es 0 al 100, ¿no? Ajá. Segundo siglo es 100 a 200. Sí. Sería 250, 200 y algo. Sí, Muere el sería 230. tercer por ahí. siglo. Él se puso en contra del obispo de Roma. Y él peleaba, o sea, en contra de, creo que también la cuestión el perdón a los que habían desertado la fe. Y dices, estos son grandes hombres de Dios en ambos lados. Sí. Tienen ideas, tienen conceptos, y sí, habían limitaciones en aquel entonces. Pero ¿cómo funciona esto de la unidad de la iglesia? Porque yo estoy seguro, una frase, una cita que leí una vez y después lo perdí, no me acuerdo quién lo dijo, pero
lo que rescaté era de que había una reverencia en cuanto a la unidad tal de que, o sea, no se aceptaba herejías. Y aún, o sea, vuelvo a decir, nosotros estamos bien acostumbrados a separar conversaciones divertidas con herejías. Y somos muy cuidadosos de tacharle a alguien de hereje por una cosa menor. Si tu experiencia ha sido de que pues todos tenemos el mismo pensamiento, que el pensamiento que tenemos acerca de Cristo es revelado por el Espíritu y la unidad es lo que da el Espíritu, entonces cuando dos personas tienen diferentes pensamientos, pues uno es hereje y el otro tiene la verdad revelada por el Espíritu. Y estoy seguro que eso ocasionó muchas divisiones y peleas. Y también, o sea, no dudo que había mucha desilusión, incluso como que se nos está quebrando todo esto, este proyecto llamado de la iglesia. Crisis en el reino. Se nos viene abajo. Claro. ¿No? Y o sea, me quedé mucho pensando en lo que decías. ¿Qué peso tiene que haber sido para esos hombres? O sea, tener que lidiar con eso. Y de alguna manera hay que mantener ese espíritu de... Agustín lo decía, unidad en lo esencial. Y sobre todas las cosas, amor. La frase creo que tiene tres oraciones más. Pero tiene que haber una reflexión de esta época. Porque, por otro lado, hay extremos que creo que hay que evitar. En el mundo en que vivimos, yo respeto yo respeto tu pensar, respeto tu pensar. Y detrás del respeto, entonces, nunca decimos la verdad. Y la verdad tiene que ser dicha. Eso fue lo que se jugaron estos polemistas. O sea, la verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Callarla? Hay que ponerla a la luz. Solo que, ¿por qué tiene que ser ahora puertas adentro? O sea, qué difícil, pero había que hacerlo. Y por otro lado, el extremo de condenar como hereje a cualquiera que piensa distinto a ti, que eso es una tendencia al día de hoy. Entonces creo que estos padres de la iglesia nos muestran quizás un camino interesante a seguir, de decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacernos cargo de las problemáticas puertas adentro. No tenemos que dejar de decir la verdad, pero tampoco tenemos que tratar como hereje a cualquiera o sea, en esa época tenía un contexto histórico, pero no podemos tratar como hereje a cualquiera que piensa distinto a ti. Sí, y creo que hay dos resultados, por lo menos en mi experiencia, ante la polémica, o sea, por lo menos en mi propia vida, alguien me tira quizás un concepto que quizás nunca había masticado, simplemente di por hecho cierta cosa y ya. Entonces entro en polémica y entro como que alguien me presenta una cosa y dice que estoy mal. Entonces, para mí hay dos salidas. Una, me doy cuenta que quizás aquello que di por hecho sí está mal. O dos, me afirmo en lo que siempre he creído, pero ahora tengo las bases para defenderlo. Claro. Entonces, esto de la polémica creo que también, o sea, lo que vimos del marcianismo, marcionismo. Marcianismo sería. O sea, esta cosa de Marción establece un canon, digamos, ¿no? O sea, como que esto. Y ¿quién fue que lo contrarrestó? Fueron varios que fueron respondiendo. Entonces, a era como, no, esta es. Ajá. Entonces empezaron a tener una lista de escrituras que después fue reconocido siglos después, pero, o sea, como que siempre lo dieron por hecho de que sí, esto no, pero cuando llega Marción y dice, estas son. Esa polémica hizo que se afirmara ciertas cosas que quizás nunca se afirmó explícitamente. Entonces, creo que esta época de la iglesia también empezó a solidificar quizás ciertas cosas que nosotros siempre damos por hecho, siempre interpretamos así, pero fue a causa de esta división interna, ¿no? Sí, así que creo que ahí en eso que acabas de mencionar, hay mucho para decir, ok, aquí está, tomemos eso y no tengamos miedo a tener esas conversaciones, porque como tú dijiste, o me va a sacar a mí del error o va a profundizar la convicción. Entonces, adelante, nos queda uno más de esta serie de Crisis en el Reino, Padres de la Iglesia. Nos vemos próxima semana. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.